Dios les bendiga, hermanos. Perdón por los minutitos de demora, pero vamos a comenzar inmediatamente Amén, pastor. para Amén. tratar de tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar, Señor, presentes y participando, Señor, en esta clase, que rogamos que tu Espíritu Santo la use para hablar a nuestras vidas y también, Señor, aprender las cosas en las que debemos poner atención para crecer en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, que es un reflejo, Señor, de la forma como también tenemos y desarrollamos nuestra vida contigo, con tu Espíritu Santo. Gracias por los hermanos que ya están y por los que van a conectarse, Señor, que podamos estar receptivos a lo que tu Espíritu Santo nos muestre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a compartir las notas. A ver, creo que estamos aquí. El círculo de la comunicación, ¿sí lo pueden ver? Sí. Muy bien, sí se ve. Ok, entonces, esta sesión, o más bien dicho, el tema de esta sesión, que es acerca de la comunicación, va a abarcar por lo menos dos sesiones porque vamos a verlo desde las dos perspectivas, desde el que habla y el que escucha. Y aunque lo voy a estar aplicando al matrimonio, se aplica también de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de cada uno hacia otras personas, pero básicamente se gesta en la familia. El círculo de la comunicación se hace efectivo y se puede perfeccionar en la práctica de la comunicación en la familia. Entonces, a esta sesión número 7, vamos a estudiar brevemente lo que es el proceso de la comunicación y luego lo vamos a aplicar a la dinámica matrimonial y familiar. Bueno, todos podemos mejorar la forma en que nos comunicamos, pero no es solamente a través de deseos. Hay que trabajar, hay que cambiar hábitos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener dominio propio o autogobierno, de tal manera que nuestra forma de comunicarnos en familia sea un proceso que nos lleve a lograr armonía y poder aprender a satisfacer las necesidades del otro. Esto es parte del discipulado, es ayudar a los demás a crecer y a cumplir el propósito de Dios. Y todo esto se logra a través de la comunicación. Tal vez al principio cuando intentamos mejorar nuestra comunicación en familia, le va a parecer extraño a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, y ahora que tiene papá, ahora que tiene mamá, está cambiando, está haciendo un esfuerzo, ahora se contiene, ahora se controla. Bueno, no importa que te vean raro, lo importante es que tú tomes una decisión para mejorar la forma en que te estás comunicando en familia, porque eso te va a permitir crecer y ayudar a los demás a crecer. Entonces, vamos a describir brevemente lo que es el círculo de la comunicación. Aquí ustedes pueden ponerle ahí la palabra el círculo de la comunicación. Y hay una imagen aquí que yo les voy a decir lo que debe decir. Entonces, el círculo de la comunicación en la imagen, el primer
óvalo que está a la derecha arriba, que es este, ahí va la palabra emisor. El segundo, que es el a la derecha, hacia abajo, debe decir mensaje. El tercer óvalo que está hasta abajo debe decir método. Ahorita se los voy a repetir. Luego el cuarto que está a la izquierda abajo debe decir receptor. Y el quinto que está a la izquierda hasta arriba debe decir retroacción, o lo que algunos conocen como retroalimentación o también feedback. Entonces, este círculo de la comunicación contiene varios elementos, entre ellos el que habla y el que escucha, pero hay otros elementos en los cuales tenemos que poner atención para que el proceso de comunicación en nuestro matrimonio y en nuestra familia se vaya refinando y vaya logrando el propósito. Hay 5 partes en este proceso de comunicación y las voy a ir mencionando. La primera es el emisor comienza el círculo. El emisor es la persona que habla o que inicia un proceso de comunicación. Y, por ejemplo, cuando nos levantamos, siempre hay alguien que toma la iniciativa de iniciar el proceso. A lo mejor siempre es la misma persona, es la mamá, a lo mejor ya levántense, hijos, amor, ya levántate. O puede ser el papá el que hace ese proceso, ese inicio de la comunicación. El emisor comienza el círculo. Por ejemplo, la esposa desea compartir sus pensamientos con su esposo y le dice, oye mi amor, y empieza a comunicar sus pensamientos con su esposo. Ella estaría haciendo la emisora que comienza ese círculo. Y luego, en ese proceso, hay un segundo paso donde el emisor comunica el mensaje al receptor. Y sobre el mismo ejemplo, la esposa comienza a usar palabras que tienen significado. Y entonces la esposa le puede decir al esposo, oye mi amor, ¿qué te gustaría para la cena? Está usando palabras, para ella es muy importante saber qué es lo que quiere su esposo, qué entiende por una cena que le guste, y entonces emite ese mensaje esperando tener una respuesta. La parte número 3 de este proceso, el método, es la forma de comunicación. Ahí va la palabra forma. La forma de comunicación. Y en la forma de comunicación, bueno, se pueden usar palabras, se puede usar el tono de la voz, se pueden usar ademanes o movimientos de todo el cuerpo. Es todos los movimientos que podamos hacer con el cuerpo forman parte de nuestra comunicación. A ver, están conectados. Miren, hay 7 conectados, ya están conectados, Pati, ya están todos. Okay. Me dice mi esposa que algunos no se podían conectar, pero era porque yo me retrasé en abrir el link de la clase. Bueno, entonces, el método es la forma de comunicación y la forma puede ser palabras, los tonos de voz o los ademanes o el lenguaje corporal. Por ejemplo, otra vez tomo el ejemplo del esposo y la esposa. La esposa decide sentarse cerca de su esposo y hablar con una voz suave y sonreír. Ese es el método que está usando la esposa para iniciar la comunicación con su esposo en esta ocasión. Se sienta al lado de su esposo, habla con una voz suave y lo hace sonriendo. Entonces ella está usando palabras, está usando tono de la voz y está usando lenguaje corporal.
El cuarto elemento o el cuarto momento, el cuarto elemento de este círculo de la comunicación es donde el receptor interpreta, ahí va la palabra interpreta. El receptor interpreta el mensaje en maneras personales, es decir, cada receptor interpreta el mensaje de una manera diferente. Por eso cuando la esposa le da un mismo mensaje al esposo y luego a los hijos, cada quien lo va a interpretar de manera diferente dependiendo del volumen, del tono de voz, de las palabras que use y del lenguaje corporal, porque cada quien tiene su manera de interpretar. La persona que recibe el mensaje lo va a entender basándose en lo que ha aprendido o sentido antes, en base a su propia experiencia. Entonces, esta situación presente, cuando está escuchando el mensaje el receptor, también afecta la manera en que lo va a interpretar. Por eso, en el ejemplo del esposo y la esposa, el esposo puede saber por experiencias anteriores que su esposa quiere agradarlo cocinando la comida que más le gusta a él. Por eso cuando le pregunta, ¿qué te gustaría cenar en esta noche? Entonces, él ya sabe que ella quiere agradar y quiere satisfacer ese gusto. Él ya por las experiencias anteriores lo interpreta de esa manera. Si alguien tiene otra experiencia, a lo mejor una experiencia diferente, puede pensar cuando la esposa le dice, ¿qué te gustaría cenar esta noche? Ah, algo quiere mi esposa, algo me va a pedir y por eso se está poniendo muy bella, decimos, ¿no? Entonces, ha tenido otras experiencias en el pasado que le hacen interpretar esa pregunta y como que ella quiere algo. No es que esté ofreciendo algo, sino que quiere algo. Entonces, porque ha tenido experiencias diferentes. Y luego el quinto elemento, donde se habla de la retroacción, se refiere a la respuesta. Aquí donde dice la retroacción o respuesta, completa el círculo de la comunicación. La retroacción es la respuesta que el receptor devuelve al emisor. Como el ejemplo que les he dado es que la esposa es la que inicia el círculo, entonces ella es la emisora. Y la respuesta que le da el esposo sería la retroacción. Por ejemplo, el esposo puede decir que a él le gustaría un arroz con pollo y la persona que es sabia en el proceso de comunicación va a animar al receptor a emitir una respuesta. Y si no recibe una respuesta, la esposa puede insistir, mi amor, te estoy preguntando, ¿qué te gustaría cenar en esta noche? Porque me gustaría darme el tiempo para prepararlo. ¿Qué te gustaría? Y le insiste. Ese sería una persona que emite un mensaje con mucha sabiduría, porque anima al receptor a que le dé una respuesta. Puede ser que si la persona no es muy sabia, le va a decir, te acabo de preguntar, qué se te antoja? Y entonces ya no hay sabiduría y es posible que no encuentre una respuesta como la que está esperando. Entonces, cuando el receptor responde, se completa el círculo de la comunicación. Pero muchas veces ese círculo no se completa porque el receptor no emite una respuesta. Y generalmente ignora, se calla, no hay una respuesta. Aunque el silencio también es una respuesta, no se completa el círculo como el emisor lo está esperando. Entonces, estas situaciones que se presentan en la comunicación son fundamentales, eh, irlas
puliendo, porque es lo que va a traer armonía en la comunicación entre el matrimonio y en la familia. Y hay tres cosas que afectan el entendimiento en la comunicación. Ahí van a poner la palabra afectan. Tres cosas que afectan el entendimiento en la comunicación. Y para continuar, quiero definir lo que es comunicación. Y van a poner una palabra adicional. Comunicación es compartir. Ahí va la palabra compartir. Pensamientos, hechos o sentimientos. Compartir pensamientos, hechos o sentimientos en una forma que la otra persona lo pueda entender. Es decir, no se trata solo de hablar, sino de compartir, de hacer que la otra persona comprenda, reciba, escuche lo que yo le estoy compartiendo. Entonces, el objetivo es que haya entendimiento mutuo, tanto del que habla como del que escucha. Y el emisor, en este caso, la persona que habla, que inicia el círculo de la comunicación, debe buscar las palabras para expresar esos pensamientos y esos sentimientos. Cuando logra compartirlo, entonces está avanzando en el proceso de comunicación. Cuando este proceso se complica en el matrimonio, cuando ya no se buscan palabras para expresar los pensamientos y los sentimientos y se da por defecto que la persona ya entiende y ya sabe lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y entonces la comunicación se vuelve difícil porque no funciona como debería funcionar, que es que el emisor emita palabras, gestos, ademanes, volumen de voz, use todo eso para comunicar sus pensamientos y sus sentimientos. Al final, cuando no entendemos esto y algún matrimonio está teniendo problemas en la comunicación, es porque creen que el otro ya lo entiende. Pues que no viste que me quedé callado, que no sabes que eso me molesta y empieza a dar por entendido que la esposa ya sabe lo que quería. Y en sentido contrario, también la esposa a veces cree que el esposo ya lo entiende y entonces hay problemas, hay dificultades porque tienen expectativas que nunca comunicaron y eso hace sentir una grande frustración porque ella piensa que él no la entiende y él piensa que ella no la entiende, no lo entiende. Entonces hay un conflicto en la comunicación y eso genera una cascada de consecuencias, pero todo es porque no hay una buena comunicación. Entonces, el receptor, por supuesto, también debe interpretar el mensaje en base a lo que escucha. Y aquí la buena comunicación es más difícil de lo que la mayoría cree, porque requiere esfuerzos del que habla y del que escucha. Generalmente ponemos el peso de la comunicación en el emisor, en el que habla. Es que tú no te expresaste, es que no te dice entender y la otra persona se quiere deslindar de responsabilidad. En realidad hay responsabilidad tanto en el emisor como en el receptor, tanto el que habla como el que escucha. Tienen responsabilidades para que el proceso de su comunicación sea efectivo. Es como cuando se juega a lanzarse la pelota. Entonces yo tengo la pelota y enfrente tengo a la persona con la que estoy jugando. Si quiero jugar y resulte entretenido el juego, entonces yo voy a buscar que mi pelota vaya lo más directo a la persona. ¿Ah? ¡Pum! Y si la recibe bien la persona, ella también va a tratar de enviar la pelota para que yo la cache. Si hacemos los dos el mayor esfuerzo para dirigir mejor la pelota a la otra persona,
El juego va a ser dinámico, vamos a estar ahí participando, en lugar de que la pelota de repente no hace el esfuerzo y se va lejos, y entonces tengo que ir por la pelota y eso ya es aburrido. Algo similar sucede en la comunicación. Si yo no hago mi esfuerzo como emisor por comunicar bien a mi cónyuge, y mi cónyuge no hace el esfuerzo para escuchar y ponerme atención y tratar de interpretar lo mejor posible, entonces ambos van a tener conflictos en la comunicación y van a empezar a desestimar la importancia de la comunicación y van a empezar a dar por hecho muchas cosas sin comunicarse. Entonces requiere esfuerzo de ambos. Porque, ¿cuál es el objetivo de la comunicación? Yo lo mencioné y por ahí lo tienen en las notas. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? El que lo encuentre puede decirlo o puede escribirlo. ¿Quién lo descubre? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Los agarré en curva. El objetivo de la comunicación es que dos personas se entiendan mutuamente. Ahora, en ese proceso de la comunicación, vamos a notar que hay cosas que nos impiden que tengamos una correcta comunicación. Afectan la forma en cómo yo puedo entender a mi interlocutor. Entonces, cosas que afectan la forma en que la gente se entiende. Esa es la palabra que van a poner. Cosas que afectan la forma en que la gente se entiende. Número uno, el lenguaje corporal afecta el entendimiento. El lenguaje corporal afecta el entendimiento. Y ahí dice, el lenguaje corporal incluye las expresiones del rostro, el uso de las manos y la postura del cuerpo. Las palabras deben concordar con el lenguaje corporal. Por ejemplo, si el esposo dice que le interesa lo que su esposa está diciendo, el esposo debe mirar a los ojos a su esposa y ponerle atención a sus palabras. De otro modo, la esposa va a entender lo contrario. Si ve que le está hablando a su esposo y su esposo mira en otra dirección y él le dice, ajá, sí, 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 te entiendo, sí, sí, ajá, sí, sí, ya entendí. Y ella se da cuenta que él no le está poniendo atención porque su cuerpo, su mirada, su postura está en una forma que no está, que está impidiendo, que está estorbando la comunicación a su esposa. Tal vez él diga, es que yo sí te entiendo, sí, pero eso es un estorbo para la comunicación que la esposa está iniciando. Entonces, es también, por ejemplo, cuando alguien ofende a otro o en el matrimonio alguien se ofende y va y le dice, bueno, pero ya, no le hagas al cuento, hombre, ya, lo siento mucho, y se empieza a reír, casi a burlar. Entonces, la persona a la que le está pidiendo perdón no lo cree, cree que se está burlando, cree que lo está, cree que está siendo falso, y entonces la comunicación que se da está siendo estorbada, está siendo afectada por el lenguaje corporal que usa la persona. Entonces me gustaría que alguien me diera un ejemplo del lenguaje corporal y que estorba en la comunicación y qué es lo que se entiende de ese lenguaje corporal. Alguien que haya tenido una experiencia
donde el lenguaje corporal de otra persona les dice que no les está poniendo atención. ¿Quién nos da un ejemplo? ¿Quién se anima? Algo muy común. Por ejemplo, eh, te piden algo y estás contestando un mensaje. Ajá, sí, sí, sí. Dice, pásame eso. Ajá, sí, 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 ahorita, ahorita. Y está contestando el mensaje. Entonces, ese lenguaje corporal de no despegarse del celular para atender lo que te están pidiendo es ah, afecta la comunicación, porque aunque tus palabras dicen que sí y que ahorita, en realidad lo que haces con tu cuerpo es completamente contrario a lo que estás diciendo con tus palabras. Entonces, el lenguaje corporal puede afectar el entendimiento entre dos personas. Ese lenguaje corporal muchas veces afecta a los matrimonios porque llegamos a indicar lo contrario con nuestros ademanes, con nuestra posición o con la forma que como comunicamos con nuestro cuerpo. Y la persona que nos está hablando, que es nuestro cónyuge, entonces se puede sentir ofendido, ofendida, cansado o cansada y tirar la toalla en ese momento y ya no continuar con la comunicación. Y eso empieza a desgastar la comunicación entre el matrimonio o en la familia. El número dos, la segunda cosa que provoca falta de entendimiento o afecta al entendimiento es el ambiente social. El ambiente social afecta al entendimiento. Y, por ejemplo, el que una persona que se está comunicando, o en este caso los cónyuges, si están en casa, parece que se comunican más claramente. Pero si están en público, la comunicación es diferente. O si las dos personas, el esposo y la esposa, están hablando solas o otros los están observando o los están escuchando. Ese ambiente social puede afectar el entendimiento porque nuestra comunicación va a ser menos directa y menos abierta cuando hay personas presentes. Algunos matrimonios, por ejemplo, tienen más cuidado de la forma como se comunican cuando están sus hijos y no se dicen las cosas claras, no se las dicen completas, se hablan en clave para que los hijos no entiendan o no escuchen o no se den cuenta de lo que está sucediendo entre el matrimonio. O también si hay otras personas, la comunicación puede ser falsa, la comunicación puede ser este, no sincera, porque hay otras personas que están escuchando nuestra conversación, entonces mi forma de comunicarse es diferente. Por ejemplo, cuando hay personas presentes, es muy común que queremos comunicarnos como si no tuviéramos problema. Y el esposo y la esposa se hablan bonito, oye mi amor, sí dime mi vida. Y empiezan a tener ese diálogo de comunicación, pero en realidad, si estuvieran solos, su comunicación sería muy diferente. Y eso hace que el entendimiento tenga barreras. Sobre todo
si esa forma de comunicarse cambia mucho cuando hay personas a cuando no hay. La tercera, la tercera barrera que afecta al entendimiento sería las diferencias entre las personas, las diferencias entre el esposo y la esposa, propiamente dicho, porque la gente interpreta las palabras de diferentes maneras. Por ejemplo, dos personas que ven la palabra árbol o que escuchan la palabra árbol pueden pensar en diferentes tipos de árboles. Y vamos a hacer el ejercicio. Ah, me gustaría que fuéramos allá donde está ese árbol. Vamos a platicar allí. ¿Cómo se imaginan el árbol? A ver, cada quien descríbame ese árbol. Alguien que me describa qué árbol está pensando. Un árbol grande y muy frondoso, con sombra y quizás hasta Frondoso y con... frutos. Muy bien. ¿Alguien más en qué árbol pensó? En una majagua. O sea, ¿En una majagua? sí, le da mucha sombra. Ah, ajá, da mucha sombra, cierto. ¿Alguien pensó en otro árbol? Ceci. Debajo de un pino. Uy, no, no escuché, se cortó. Un pino. Un pino, creo que escuché la última parte. Bueno, tan solo en tres ejemplos ya hay bastante diferencia. Una pensó grande, otra, la majagua creo que no es tan grande, y alguien más pensó en otro árbol diferente. Entonces, eso es porque cada persona piensa diferente. Y los esposos y las esposas interpretan las palabras y las acciones de diferentes maneras. Por ejemplo, un esposo y una esposa estaban en casa solos. Ella le sonrió a él y le puso la mano en el hombro. Y lo que él entendió es que ella deseaba tener intimidad con él, pero lo que ella quería comunicarle era que estaba agradecida por su vida y por su matrimonio. Entonces, cada quien puede entender las cosas de diferente manera. Hay diferencias y esas diferencias pueden traer falta de entendimiento cuando la comunicación no es tan clara. Entonces, otro ejemplo puede ser, un esposo y su esposa estaban sentados juntos en casa, la esposa le hizo una pregunta y él se queda callado por algunos segundos y la esposa lo que pensó es que él estaba molesto y no le quiso contestar. Pero el esposo lo que realmente le hizo pausar esos segundos es porque estaba pensando en cómo contestar de la mejor manera la pregunta que su esposa le hizo. Entonces, cada quien tuvo un entendimiento diferente de lo que estaba sucediendo porque la percepción que tuvieron cada uno fue diferente. Esas diferencias hacen que haya dificultades en el proceso de la comunicación. Ahora, en esta parte de la clase, quiero enfocarme en el que está escuchando. En la siguiente parte de la clase o en la siguiente sesión vamos a enfocarnos en el que está hablando. Ahorita nos vamos a enfocar en el que está escuchando. Un buen oyente
supera estas 8 tentaciones. Y entonces yo les voy a pedir que vayan autoevaluándose conforme vamos escuchando estas tentaciones y cada quien pueda ir pensando cómo está en su propia vida y si está batallando con algunas de estas tentaciones. Entonces, la primera, un buen oyente entonces supera estas 8 tentaciones. La primera tentación es creer que ya sabes, esa es la palabra, creer que ya sabes lo que la persona va a decir antes que lo diga. No sé si en su matrimonio suceda eso, pero a veces conocemos personas que casi nos quitan las palabras de la boca cuando estamos hablando, porque creen que ya saben lo que vamos a decir. Y miren lo que dice Proverbios 18:13, alguien que lo quiera leer. Amén, pastor. Adelante, Carlos. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Wow, dice al que responde palabra antes de oír. Si se dan cuenta aquí el énfasis que está poniendo el escritor es en la persona que está oyendo. Y la acción que está resaltando del que oye es que quiera hablar antes de terminar de oír. Entonces hay personas que uno les está contando, está platicando con ellas y ellas están repitiendo casi anticipadamente a nosotros las palabras que vamos a usar porque en lugar de escuchar atentamente, quieren descubrir tal vez lo que vamos a decir o no sé si quieren hacernos sentir que saben lo que les vamos a decir y entonces dicen palabras antes de que nosotros las digamos. Algunas son precisamente las que vamos a decir y otras no, pero de todos modos están casi hablando al mismo tiempo que nosotros estamos hablando. Cuando una persona cree que ya sabe lo que la otra persona va a decir y peor tantito lo empieza a decir, es una grande tentación que va a traer a dificultades en el proceso de comunicación, en especialmente el proceso de comunicación en el matrimonio. Por eso el que oye tiene esta responsabilidad de escuchar completamente lo que está diciendo el emisor. Si la esposa comienza a decir algo, el esposo tiene que callar y terminar de escuchar en lugar de quererla interrumpir para terminar lo que va a decir. O al revés, si el esposo va a decir algo, la esposa tiene que esperar a que termine de expresarlo y no decir, ah, sí, ya te entendí, tú quieres esto y esto y esto y esto. Como que es más rápida en procesar todo eso, pero no es una tentación. Es una tentación que va a dificultar la comunicación. Entonces tenemos que aprender, los que nos toca escuchar en un proceso de comunicación que se está iniciando, es evitar interrumpir, evitar decir lo que creo que va a decir la persona. Mantener silencio y dejar que complete lo que quiere decir. Hay una segunda tentación y todo esto complica el proceso de comunicación en el matrimonio. La segunda es pensar en lo que va a decir mientras la otra persona está hablando. Pensar en lo que voy a decir mientras la otra persona está hablando. Vamos otra vez al ejemplo. La esposa dice, oye, mi amor, quiero decirte que estoy muy molesta. Y cuando dice eso, yo como varón ya empiezo a pensar, ¿por qué se ha de haber molestado? ¿Por esto? ¿Por aquello? Esto no lo hice a propósito, esto y yo empiezo a pensar, mi mente ya está pensando y dejo de escuchar, porque estoy pensando en qué voy a decir para defenderme de esto que siento como una agresión o como de una culpa, una responsabilidad que según yo no tengo. Entonces, dejo de escuchar para empezar a pensar mientras la persona está hablando todavía. Entonces,
mi mente se activa para pensar en lugar de activarse para escuchar. Y muchas veces nuestros diálogos en matrimonio caen en esta tentación, porque generalmente los cruces de información o de comunicación que tenemos son para resolver situaciones. Y cuando viene uno de los dos cónyuges a demandar, a acusar, a pedir cuentas al otro o a la otra, entonces inmediatamente nuestra mente empieza a pensar en argumentos y dejo de escuchar. Es una tentación que tenemos que aprender a rechazar y mejor a terminar de escuchar lo que me va a decir mi cónyuge. Tercera tentación: reaccionar ante las palabras falsas que la persona dice. Reaccionar es la 3, ante las palabras falsas que la persona dice. Sobre todo cuando comienzan con, es que tú siempre, o es que tú nunca. Y esas palabras, esas frases, ¿cómo causan ruido interno a la persona que está escuchando? Porque inmediatamente lo que produce dentro de la persona que está escuchando es que produce un ruido más grande que las palabras que está diciendo la persona. Cuando el emisor escucha con tú siempre o tú nunca, debes saber que tu cónyuge va a empezar adentro de él un ruido más grande que tus palabras y casi le va a impedir escuchar el resto. Y entonces, de alguna manera, como que se cierra porque ya empecé adentro a pensar, pero es que yo no tengo la culpa, pero es que siempre viene, me echa la culpa y me dice que tú siempre o tú nunca. Y cuando empezamos con esas frases, nuestros diálogos, lo que vamos a provocar en nuestro cónyuge es una reacción. Y esa reacción generalmente nos va a cortar la correcta comunicación, porque ya no va a haber una respuesta a lo que le estoy diciendo. A veces va a haber silencio, va a haber enojo, va a haber culpa, va a haber quizás una reacción violenta, porque lo que produce esa palabra de tú siempre o tú nunca es una reacción que a veces, si el oyente no está cultivando el autogobierno, generalmente va a provocar una reacción. Entonces, yo tengo que ser sabio para escuchar, porque ahorita nos estamos enfocando en el que escucha. Entonces, si tú escuchas esta frase de tú siempre o tú nunca, no te distraigas en eso. Intenta poner atención a lo que te está diciendo tu cónyuge. Actúa con madurez para no dejarte llevar por la reacción de tus emociones, de la defensa que quieres sacar, y termina de escuchar el mensaje. Quizás el que está hablando, él o ella, no está escogiendo las mejores palabras para comenzar su diálogo, que serían tú siempre, tú nunca. Esas son las peores palabras para iniciar un diálogo. Pero si las usó para comenzar un diálogo, entonces tú que estás escuchando, pide, clama al Señor que te ayude a contener cualquier reacción que va a estorbar en ese momento para comunicarte con tu cónyuge y termina de escuchar el mensaje. Porque en la próxima semana vamos a hablar de la responsabilidad que tiene el que inicia el mensaje o el que inicia la comunicación. Por lo pronto, si tu cónyuge se acerca a ti
con tú siempre, tú nunca, clama al Señor pidiéndole ayuda para que ninguna de tus reacciones tome el control en ese momento, sino que con toda madurez termines de escuchar lo que está diciendo tu cónyuge. Esto requiere disciplina, no es tan fácil. Sobre todo si el cónyuge que nos habla es muy común que use esas frases. Tú siempre, tú nunca. Si siempre, la mayoría de las veces inicia así, es casi seguro que ya estás, como dicen, que ya estás listo para reaccionar y no estás listo para escuchar. Pero aquí se trata de que como buen oyente comiences a madurar y que no te dejes guiar por tus reacciones, sino que aprendas realmente a escuchar, aun cuando el que inicia la comunicación use las palabras incorrectas. Pareciera injusto dejar esta responsabilidad en el que oye, pero en la próxima clase vamos a ver las responsabilidades que tiene el que habla en el matrimonio. Entonces, puede ser que también la forma en que inicia el diálogo este cónyuge sea con crítica, sea con sarcasmo, y quizás la reacción que pueda provocar en ti sea de cerrar tus oídos, dejarlo hablando solo o sola y no proferir palabra alguna, o sea, cortar la comunicación. Entonces, no hagas eso. Aprende a escuchar con madurez sin dejarte guiar por las emociones. Es algo que se puede aprender, es algo que tiene que ser intencional, no es emocional, es intencional, pero cuando asumes esa responsabilidad como oyente de no reaccionar con tus emociones y esperar a terminar de escuchar, eso te va a dar ventaja para que tus procesos de comunicación que inician con tú siempre, tú nunca o con sarcasmo, burla o crítica, empiecen a ser moldeados de tal manera que cambie la comunicación en tu matrimonio. Luego, el cuarto, no escuchar si tu cónyuge actúa de cierta manera. No escuchar si tu cónyuge actúa de cierta manera. Yo batallo mucho con este. Aunque aparentemente escucho, realmente no escucho. Y mi esposa lo identifica y me dice, escúchame, escúchame lo que te digo. Y entonces yo batallo con esto. Mi reacción es tratar de no escuchar. Entonces, es una parte en la que estoy trabajando e intencionalmente, aunque en algún diálogo esté yo molesto por la forma como se inicia, y mi tendencia es no escuchar. Yo siento que estoy en un proceso donde necesito tomar decisiones y hábitos más específicos para no caer en esta tentación. Y no es que yo me desentienda echándole la culpa a mi esposa, sino que juntos estamos aprendiendo a tener procesos de comunicación donde nos aprendamos a ayudar mutuamente y a entender mutuamente. Hay una quinta tentación y esta tentación tiene que ver con dejar de escuchar por estar pensando en otra cosa. Esta tentación eh, se da cuando comienzo escuchando a mi cónyuge, cuando empieza a platicar conmigo. Pero mi mente empieza a pensar en otra cosa porque lo relaciono con algo del pasado. Entonces, en cuanto mi cónyuge me empieza a decir algo,
en lugar de seguirla escuchando, empiezo a pensar en ese evento del pasado que se relaciona con lo que me está diciendo y empieza mi mente a revivir aquello que sucedió y mi mente está dejando de escuchar a mi cónyuge porque está poniendo más atención en lo que mi mente está recordando. Algunos dicen que la persona solo escucha atentamente 7 segundos antes de que sus pensamientos comiencen a divagar. Entonces, por ejemplo, cuando el que está hablando está contando un accidente que pasó, eso me hace recordar a mí otro accidente muy similar a ese y entonces mi mente empieza a recordar y empieza a dejar de escuchar lo que está diciendo. Y aunque es un proceso interno, finalmente puede terminar de decirme, de contarme el accidente que sucedió ahora y mi mente quedó ocupada con lo que empezó a recordar y ya no puse atención a lo que me estuvo diciendo. Eso sucede no solamente con un accidente, sucede con una queja, sucede con un malestar, sucede con un sentimiento que quiere comunicar mi cónyuge y entonces yo en el proceso de escuchar dejo de escuchar porque mi mente comenzó a pensar en cosas del pasado. Tú puedes incluso estar mirando a la persona atentamente mientras te está diciendo, te está contando, se está comunicando contigo, pero tu mente ya está en el pasado recordando lo que pasaste, lo que viviste o lo que supiste de otra situación. Esto se puede superar. Hay que mirar a los ojos de la persona, hay que escuchar lo que está diciendo, hay que asentir para retroalimentar a mi cónyuge de que lo estoy escuchando, para que yo mismo me discipline en estar poniendo atención a lo que me está diciendo. Porque muchas veces en estos procesos dejamos de escuchar a nuestro cónyuge por relacionar lo que nos está diciendo con cosas del pasado. Y es muy común que si son situaciones de problemas, inmediatamente cuando empieza a decirnos, nuestra mente, la tentación que tiene es pensar cómo me fue la vez pasada cuando tratamos este tema, pensar cómo que terminamos ese diálogo la vez pasada y dejo de escuchar a mi cónyuge. Requiere disciplina. Escuchar mirando a los ojos, asintiendo con la cabeza y si es posible, a confirmar lo que me está diciendo. Hay otra tentación, la número 6. Dice dejar de escuchar por carecer de interés. Bueno, les había dicho que cada quien estuviera revisando cuáles de estas tentaciones son en las que incurren frecuentemente. Entonces espero que por ahí vayan marcando en su mente con cuáles están batallando. La número 6 dice, dejar de escuchar por carecer de interés. Es decir, tu cónyuge puede desear hablar de algo que para ti de por sí ya es aburrido. Por ejemplo, a veces vienen nuestros hijos y nos quieren hablar de un amigo de la escuela al que no conocemos. Entonces, como no lo conocemos, no tenemos interés y entonces yo le digo, sí, sí, hijo, después me dices, ¿no? Después platicamos de él. Ahorita estoy ocupado. Y entonces, aunque hay un inicio de una conversación, yo me comporto egoísta, egocéntrico, que es lo que causa esta debilidad de dejar de escuchar porque no tengo interés en lo que se está platicando. Y entonces, a veces, cuando el cónyuge quiere platicar algo, por supuesto que es de su interés personal, puede ser que de nuestro interés no, yo tengo que aprender como un oyente que está tratando de ser un buen oyente, tengo que rechazar esa tentación
de dejar de escuchar, porque no me interesa. Yo tengo que centrarme y pensar, esto le interesa a mi cónyuge y aunque no me interese a mí, voy a poner atención en lo que me va a decir. Son cuestiones que no tienen que ver con mis emociones, sino con mis determinaciones. El proceso de comunicación en el matrimonio a veces lo hacemos emocional y una comunicación emocional se convierte muy tormentosa para ambos. Pero cuando la comunicación la hago por determinación, entonces aunque no tenga emoción de escuchar, porque no me interesa mucho, por determinación voy a poner atención y voy a escuchar. Y mi proceso de comunicación puede mejorar. Pero si yo me dejo llevar por las emociones, cuando no me gusta, cuando no me interesa, aparento que escucho, pero realmente dejo de escuchar, entonces esto se convierte en algo muy desgastante en nuestro proceso de comunicación. Miren lo que dice Gálatas 6:2, si alguien lo quiere leer en la traducción en lenguaje actual. Gálatas 6:2. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Cuando tengan dificultades, ayuden unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Amén. Gracias. Entonces, generalmente, este tipo de diálogos o de comunicación que no nos interesa se da cuando surgen problemas. Cuando hay dificultades en el matrimonio, cuando alguien viene y es el afectado, digamos, él quiere tratar ese tema porque le está afectando. Entonces, y si a mí no me afecta y además no me interesa, mi tendencia, mi tentación va a ser dejar de escuchar, dejar de poner atención. Pero aquí la palabra nos dice, ayúdense. Es decir, atiende al proceso de comunicación no porque te guste, sino porque necesitas ayudar a tu cónyuge. Y esta es la mejor manera de obedecer la ley de Cristo, dice. Ayúdense unos a otros. Y aquí se enfoca en escuchar para saber cómo puedo ayudar a mi cónyuge en este momento crítico. No es algo que me guste, no es el tema que me apasiona, es más, es muy aburrido de lo que me va a hablar mi cónyuge, pero tengo que estar dispuesto para ayudarle y tengo que escucharlo con atención o escucharla con atención. Número 7, otra tentación. Escuchar mal por no estar de acuerdo con el que habla. Escuchar mal por no estar de acuerdo con el que habla. Quizás estás juzgando lo que dice la otra persona en vez de escuchar cuidadosamente. Y para vencer esta debilidad, aprende a escuchar bien antes de llegar a una conclusión. Porque si desde el principio haces un juicio de lo que te está diciendo tu cónyuge, no estás de acuerdo en lo que te está diciendo tu cónyuge, entonces vas a escuchar mal, no vas a poner atención, lo vas a interpretar de una manera equivocada o a tu beneficio y el proceso va a resultar dañado, el cónyuge va a terminar ese diálogo sintiendo que no lo escucharon, que no le pusieron atención, que no lo atendieron o no la atendieron. Y entonces va a haber frustración, va a haber una reacción negativa, puede llegar incluso a la queja, a la crítica, y el proceso de comunicación que pudo haber terminado con atención
para poder ayudar a mi cónyuge, terminó mal porque hice un juicio anticipado. Entonces aquí yo tengo que aprender, para no caer en esa tentación, yo tengo que aprender a ver las cosas desde el punto de vista del que está hablando conmigo. Y aunque no esté de acuerdo en su punto de vista, tengo que aprender a escucharlo y a tratar de entenderlo desde su punto de vista, antes de hacer una conclusión, de hacer un juicio o de definitivamente, mira, ya no me digas nada, tú estás mal y ya no dejo terminar a mi cónyuge de hablar y lo interrumpo. Entonces, eso es escuchar mal por no estar de acuerdo con lo que está diciendo mi cónyuge. Y la última tentación que no me ayuda a ser un buen oyente es escuchar las palabras del que habla, pero no prestar atención a sus sentimientos. Y esta tentación es muy común que caigamos en ella los varones, porque los varones somos muy lógicos y entonces nos enfocamos en lo que se dice con las palabras, no en lo que se dice con los sentimientos. Y ese es nuestro defecto. Nuestro defecto de los varones es, pues es que tú me dijiste que no y tomamos literal. Pero la mujer está llorando, diciéndonos las cosas, y entonces le digo, bueno, entonces mi amor, entonces ¿quieres que te lleve? No. Y entonces nosotros decimos, ah, bueno, pues no te llevo. Entonces no estoy escuchando los sentimientos, no estoy prestando atención a los sentimientos, me voy solo con las palabras, y eso es muy característico de nosotros los varones. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que no estamos escuchando los sentimientos, en este caso de nuestra esposa, por la reacción que tiene nuestra esposa cuando respondemos solamente poniendo atención a las palabras y no a los sentimientos? Y las mujeres son muy dadas a, por no expresar sus sentimientos, dicen con palabras lo contrario. O a ver, me gustaría escuchar a una mujer que nos explique esto. ¿Pasa o no pasa? ¿Quién dice algo de las mujeres? ¿O estoy equivocado? ¿O de los varones? ¿Sí les ha pasado que somos muy lógicos y después resulta que después nos dice la esposa, pero es que yo te dije así, pero en realidad era lo contrario? Y entonces ya nos damos cuenta que no consideramos los sentimientos. Y eso produce un problema de comunicación. Entonces, para asegurarnos de que estamos poniendo atención no solo a las palabras, pero también a los sentimientos, entonces, especialmente para los varones, aunque también las mujeres lo pueden hacer, es repetir lo que la persona, lo que el cónyuge nos está diciendo. Entonces, lo que me estás diciendo es que te sentiste ofendida por esto, y luego explicar lo que crees que estás sintiendo. Entonces, tú te sientes en este momento defraudada. Estoy tratando de explicar lo que ella me dijo. Y luego, tercer cosa, utilizar los oídos, los ojos y el corazón para entender lo que me están diciendo. A veces utilizamos los oídos para entender las palabras, pero mis ojos no están observando la reacción de mi cónyuge y mucho menos mi corazón está tratando de entender las emociones y los sentimientos de mi cónyuge. Entonces yo tengo que poner un recurso extra cuando estoy escuchando, sobre todo cuando se trata de entender también los sentimientos, lo que están comunicando los sentimientos. Tengo que poner atención extra y tengo que utilizar el corazón. Atención, varones.
tenemos que aprender a utilizar el corazón para escuchar el corazón de nuestra esposa. Y luego otro consejo que nos da aquí en las notas es aclarar lo que quiere decir el que habla en sus propias palabras. Entonces lo que tú quieres decir es esto y esto y esto y esto. ¿Es así? Así lo estoy entendiendo. ¿Es así como tú me lo estás diciendo? Y entonces, adicional, tengo que poner atención al tono de voz en el que me lo dice, al lenguaje corporal que está usando, y tengo que hacerle preguntas a mi cónyuge para estar seguro que lo que yo he entendido es lo que realmente me quería comunicar. Entonces, esta comunicación realmente se convierte en en una verificación de que lo que me está diciendo y estoy entendiendo es lo que realmente me quiso decir y lo que realmente la persona también está entendiendo. Entonces, esto pareciera de repente entre los cónyuges un cuento de nunca acabar, pero en realidad podemos ir mejorando nuestra comunicación, porque es la base de lo que podemos desarrollar en nuestra relación, en nuestras metas, en nuestros propósitos, parte de lo que podamos entender en nuestro proceso de comunicación como matrimonio, que también es algo que también tiene que mejorar en nuestra comunicación hacia nuestros hijos. Hay dos preguntas y con esto terminamos. ¿Cuáles de estas tentaciones o debilidades reconoces practicar en tu comunicación con tu cónyuge o con tu familia? No es para contestar aquí, es para que la contestes ahí en tus notas personales y es para que podamos orar por eso. ¿Cuáles de esas tentaciones? ¿Crees que ya sabes lo que te van a decir? Pensar en otras cosas mientras te están hablando, reaccionar ante las palabras tú siempre, tú nunca, no escuchar si tu cónyuge está actuando de cierta manera, dejar de escuchar por estar pensando en otras cosas, dejar de escuchar porque no te importa lo que está diciendo, escuchar mal por no estar de acuerdo con lo que te están diciendo, o escuchar más las palabras que escuchar los sentimientos de su corazón. ¿Y qué estás dispuesto a hacer para contrarrestar esa tentación? Porque todos pasamos por procesos en los que necesitamos mejorar nuestra comunicación. Yo no sé si estás pasando por momentos de crisis ahorita de comunicación en tu matrimonio, pero quiero recordarte que el único que está completamente consciente de la crisis que estamos pasando y que tiene los recursos para ayudarnos es el Señor. Y en su palabra encontramos muchos consejos sobre cómo aprender a comunicarnos. Pero si no lo reconocemos, es difícil salir de un hueco, de un hoyo en nuestro proceso de comunicación. Y vamos a estar más dispuestos a tirar la toalla que a reconocerlo. Por eso si has reconocido alguna de estas tentaciones y que es en la que caes cuando tienes diálogos con tu cónyuge, díselo al Señor. Padre, hoy te presentamos, Señor, y reconocemos nuestras debilidades en nuestra forma de comunicarnos con nuestro cónyuge. Tal vez hemos actuado de manera egoísta o no hemos sabido aprender a ser buenos oyentes cuando tenemos diálogos, cuando tratamos de comunicarnos. Y en ese momento, Señor, pongo mi vida y asumo mi responsabilidad como oyente en nuestra comunicación de pareja. Yo te pido, Señor, que me ayudes a corregir las deficiencias, los defectos, los hábitos equivocados
de no poner atención, de interrumpir, de no escuchar el corazón. Todo lo que pueda yo reconocer que estoy fallando, Señor, te pido que me perdones y que me ayudes a asumir mi responsabilidad y tomar decisiones, Señor, en base a tu palabra, que me lleven a mejorar mi comunicación con mi cónyuge. Quizás, Señor, hay cosas difíciles que enfrentar en nuestros matrimonios, pero si no tenemos una buena base de comunicación, se va a tornar mucho más difícil las situaciones que estemos enfrentando. Ayúdanos, Señor, a estar de acuerdo como resultado de nuestro proceso de comunicación. Y si hay matrimonios, Señor, que han estado batallando en tu proceso de tal manera que ni siquiera pueden tener tiempos para poder expresarse lo que están pasando, Señor, danos la capacidad de poder entendernos y de escucharnos mutuamente. Dales la paciencia, la gracia a cada uno, Señor, y ayúdanos a aprender a escuchar el corazón de nuestro cónyuge. Y gracias, Señor, por las decisiones que vamos a tomar para empezar a cambiar hábitos que no nos ayudan, Señor, en este proceso de maduración, de crecimiento en nuestro matrimonio. Gracias, Señor, porque también esto se va a reflejar en nuestros hijos y lo que podamos corregir también va a ser de bendición en el proceso de comunicación con nuestros hijos. Acompáñanos, Señor, en esta semana para trabajar en lo que nos has permitido reconocer y en lo que hemos descubierto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, si pueden abrir sus cámaras para tomar una foto. A ver, ya hay 4, 5. En 3 tomamos la foto. 1, 2 y 3. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén, buenas noches. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga.